para nuestros cálculos. Existe que incluso dentro de estas medidas de posición el quintil, pero por lo generalmente nosotros usamos estas, cuartiles, deciles y percentiles. Después de esto tenemos lo que son las medidas de dispersión. ¿Sí? Dentro de las medidas de dispersión vamos a encontrar la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Que esas son las que nosotros hemos visto el año pasado, ¿sí? O sobre todo las que nos hemos concentrado el año pasado. Por lo menos esto es lo que nos vamos a enfocar en los 3/5. Los otros quintos se han enfocado en lo que serían, que también hemos visto, aparte de estas medidas, hemos visto la medida de forma, que si algunos de los chicos se recuerdan, esto es asimetría. Y dentro de las asimetrías teníamos el coeficiente de Pearson, el coeficiente de Fisher y lo que es el coeficiente de Brosley. ¿Sí? También conforman otras medidas estadísticas que se centran en estos tres coeficientes para determinar la asimetría. Nosotros nos vamos a centrar, por lo menos por ahora o por el momento, en las tabulaciones con intervalo, en lo que son medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión. Vamos a comenzar con lo que son las medidas de tendencia central y vamos con la media. La media para tabulación convencional o tabulación con intervalo es exactamente lo mismo, no tenemos ninguna variación de fórmula. Recordemos que es la sumatoria de x sub i por f sub i dividido en la sumatoria de f sub i. Y esto para que quede claro, ¿sí? Cuando yo digo la sumatoria de x sub i por f sub i, yo les estoy diciendo que ustedes en su tabulación deben sumar todos los datos. Ustedes van a tener una columna x sub i por f sub i. Por ejemplo, 5, 3, 2, 1. ¿Sí? Ustedes deben sumar todos esos datos, que para este caso nos va a dar 11. Tenemos la columna nuestra que se denomina f sub i, 3, 4, 2, 2. Vamos a poner acá. Vamos a poner 6. En este caso, la sumatoria nos da 15. La fórmula nos está diciendo que el dato que yo voy a colocar acá arriba es la suma de esta columna. O sea, 11, ¿sí? Es sumar la columna x sub i más f sub i, ¿sí? Y abajo es sumar la columna f sub i, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a resolver diciendo 11 dividido en 15, ¿sí? ¿Queda claro? Porque hay varios errores conceptuales con respecto a la aplicación de esta fórmula. Vamos a ver que dentro de las medidas de tendencia central también tenemos la mediana. La mediana es mucho más simple porque es f sub i dividido en 2. En otras palabras, que es la cantidad de datos dividida en 2. Si ustedes tienen que tabular 100 datos, van a ser 100 dividido en 2. Si tienen que tabular 36 datos, va a ser 36 dividido en 2. Siempre la cantidad de datos, ¿sí?, dividido en 2, porque es un valor promedio. Y la moda, ¿sí?, es la cantidad de veces que se repite la variable, ¿sí? Puede tener 1, 2, 3, 4, la cantidad de modas que se presenta en la tabulación, ¿sí? En este caso, sí, nosotros estas fórmulas las aplicamos para tabulaciones comunes, ¿sí? No tabulaciones con intervalos. Pero cuando nosotros hacemos una tabulación con intervalos, necesitamos usar esta fórmula para ubicar
¿con qué intervalo nosotros vamos a trabajar? ¿Sí? Por ejemplo, la forma de síntesis yo únicamente voy a usar las columnas, ¿sí? Que a mí me sirven para ubicar medianas, ¿sí? Por ejemplo, 315, 17 y 17, 19. 3, 4, 6. Entonces acá tenemos 3, 7, 13. ¿Sí? Y tenemos una pequeña tabla de forma simple, sintética. ¿Sí? Acá vamos a tener la sumatoria, esto nos da 13. Si nosotros calculamos la mediana, vamos a decir 13 dividido en 2 es la sumatoria de esta columna, dividido en 2, esto nos da de 6,5. Como nosotros sabemos que nosotros tenemos que ubicar este valor siempre en el f sub i mayor, ¿sí? Siempre en la acumulada, vamos a buscar el valor que lo contenga. En este caso, el valor que contiene 6,5 es 7. Entonces, una vez que yo ubique, yo sé que yo voy a ubicar la medida en el valor 7, ¿sí? Y a su vez yo voy a ubicar con qué intervalo voy a trabajar para aplicar la nueva fórmula que es la que hemos visto en la actividad anterior. Vamos a trabajar con el intervalo 15-17 para este caso. ¿Sí? Recuerden que la fórmula de la mediana implica una serie de valores que es donde dice que la mediana va a ser igual al límite inferior más n dividido en 2 menos f sub i menos 1 dividido en f sub i por la amplitud. Nosotros ya tenemos esa fórmula, ya tenemos ubicado qué intervalo vamos a trabajar. ¿Sí? Fíjense en que la fórmula me está diciendo que yo debo trabajar con el límite inferior de mi intervalo, con el f sub i anterior y con el f sub i, incluso con la amplitud. Esto nosotros lo vamos a poder determinar siempre que ubiquemos la mediana en mi tabla. Yo una vez ubicándola, recién puedo proceder a hacer este cálculo. En este caso, la mediana va a ser igual al límite inferior. Recordemos que el límite inferior es el valor más chico de mi intervalo. Yo voy a trabajar con el intervalo 15-17, por ende, el LI va a ser el valor de 15, más este n dividido en 2 es lo que yo hice acá, ¿sí? Fíjense, porque el n es la cantidad de datos que yo tengo. Yo tengo 13 datos, lo divido en 2 y esto me da como resultado 6,5. Menos f sub i menos 1, ¿sí? Recordemos, el f sub i menos 1 no me dice que yo le voy a restar 1. Me está indicando que si yo ingresé con 7 en el f sub i, ingresé con 7, yo voy a colocar el valor anterior, ¿sí? El que está antes de 7. En este caso es 3. Y lo vamos a dividir en el f sub i. Y fíjense en acá la gran diferencia. Acá vamos a trabajar con f sub i mayúscula, mientras que acá tenemos que trabajar con f sub i minúscula. Entonces, el f sub i minúscula, en este caso va a ser 4. Por la amplitud, en este caso la amplitud. Si no tienen el cálculo de amplitud, directamente hacen la diferencia. Hacen, para saber la amplitud, van a hacer 17 menos 15 les da 2. Esto es la amplitud, haciendo la resta de esos dos valores que ustedes tienen ahí. En este caso, tenemos que la amplitud vale 2. Y solamente nos queda terminar de hacer ya el proceso de cálculo. Vamos a tener 15 más 6,5 menos 3. ¿Sí? Esto nos termina quedando 3,5 por 2 dividido en 4. Entonces esto nos queda en definitiva 15 más
7 dividido en 4 y nos queda al final como 15 más 7 dividido en 4 de... Vamos a ver, 1,7 aproximadamente, ¿sí? 7 son 7 por 4, 28, el 30 van 2. Si no me equivoco, queda 1,75, ¿sí? Entonces ya nos queda únicamente hacer esta suma. Y recordemos que el resultado de esa suma, para yo saber que está bien, me tiene que dar entre los valores de 15 y 17. En este caso nos da 16,75. Está entre el rango de 15 y 17. ¿Sí? De esta forma yo verifico que ese cálculo esté bien. La idea del examen sí es darle una serie de cálculos ya resueltos y que ustedes identifiquen si están bien hechos. Ya sea calcular la mediana y ustedes identifiquen si el proceso está bien o está mal, o por ejemplo, pedirles que indiquen dentro de una serie de opciones cuál es la fórmula para calcular la mediana con intervalo. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense de que una de las opciones puede ser opción A, opción B, que la mediana va a ser igual a opción C. Bien. Por ejemplo, ahí tienen tres opciones, A, B y C. ¿Cuál es la diferencia entre la A, la B y la C? A ver si alguno identifica cuáles son las diferencias. Chicos, ¿se encuentran? Concentrado los chicos. La C no se ve, profe. Bien. Aguárdame. ¿Ahí la pueden ver mejor? No, profe. Bien, ahí lo vuelvo a escribir. Ahí, ¿lo logran ver? Sí, sí. ¿Usted qué pide? ¿Cuál Bien. de esas, entre el A, el B y el C, cuál es la correcta? Sí, sabemos que la correcta es la A, ¿sí? Pero yo creo que identifiquen cuál es la diferencia entre la A, la B y la C. ¿A dónde está el error de fórmula? En la B. La B. ¿Y a dónde está el error de la fórmula? En la C. Superior a B. En la B comienza con límite superior y sería límite inferior. Bien, está bien. El error de la B, estamos acá. ¿Y el error de la C? Que es F sub I mayúscula. Y tiene que ser F sub I menos 1, mayúscula, ¿no? Bien, ¿sí? La idea es esa, ¿sí? La idea en el examen, ustedes van a tener una serie de fórmulas que sepan identificar a dónde están esos pequeños errores. Fíjense en que tengo tres fórmulas que son exactamente iguales. Y lo único que varía entre una fórmula es una letra o un número, ¿sí? Esas van a ser las consideraciones del examen que ustedes van a tener que realizar. No solamente saber la fórmula, sino saber identificar cuáles son las diferencias entre una y otra. En este caso estamos trabajando con la mediana. Ahora veamos qué pasa con la moda. Bien, en el
caso de la moda, ¿sí? Nosotros sabemos que es la variable que más veces se repite. El procedimiento para la tabulación con intervalos es exactamente lo mismo. Es ubicar la moda, ¿sí? En base al f sub i, ¿sí? Ubicar la moda para que sepamos con qué intervalo vamos a trabajar y después podemos aplicar la fórmula. Nosotros sabemos que en este caso, para la moda, la fórmula que nosotros utilizamos para las tabulaciones con intervalos es Li, o sea, límite inferior, más f sub i menos f sub i menos 1 dividido en f sub i menos f sub i menos 1 más f sub i más f sub i más 1 por la amplitud. En este caso, la forma que nosotros utilizamos es esta, ¿sí? Es muy similar a la de la mediana, ¿sí? Nosotros sabemos ubicar lo que es el límite inferior, pero la única diferencia entre una y otra es que comienza a aparecer esto. Comienza a aparecer el f sub i más 1 en minúscula y el f sub i menos 1 en minúscula, ¿sí? En este caso, ¿sí? El concepto se sigue manteniendo. El f sub i en minúscula significa también tomar el valor anterior, ¿sí? Tomamos el valor anterior. Mientras que el f sub i mayúscula significa tomar el valor siguiente. Por ejemplo, yo tengo en mi columna de f sub i. Y yo sé que, vamos a cambiar acá, vamos a poner 9. Bien. Yo sé que mi moda se va a encontrar en el intervalo, por poner un valor, 17, 19. ¿Sí? Porque yo sé que en este intervalo es el que más veces se repite, porque se repite 9 veces. Fíjense, acá me dice el f i más 1, que es el valor siguiente. Quiere decir que el valor de este f sub i va a ser el valor que sigue. Yo voy a tomar que el valor consignado para la fórmula, en este caso, va a ser 7. Mientras que el f sub i minúscula menos 1 tomamos el anterior. En este caso va a ser 3. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando nosotros tengamos que la moda se encuentre acá al final? Por ejemplo, en el intervalo 21-23. Nosotros sí vamos a tener el valor anterior, ¿sí? El menos 1, que va a ser 7. Pero el valor siguiente no va a existir. En este caso, yo lo voy a determinar con 0, ¿sí? Porque el valor no existe. No tengo valor siguiente. Si tendría, sí lo coloco. Pero en este caso, si yo considero 8, no tengo valor siguiente. Tengo únicamente valor anterior. Y el proceso de cálculo de esta fórmula es exactamente lo mismo. Resolvemos las restas que están entre paréntesis, después resolvemos las restas que están en el numerador, la suma en el denominador. Podemos hacer la multiplicación y después la división, o podemos hacer la división y después multiplicar. Lo que a mí me tiene que quedar siempre claro que lo último se hace la suma. Esta suma siempre tiene que ser lo último que yo calculo, ¿sí? No lo primero, y como en varios casos vi que resolvían primero la suma. Primero se hace lo que está entre paréntesis, después vamos a resolver, en este caso, para resolver esta división, sí o sí tengo que operar esta resta, hago la división o hago la multiplicación y después divido, ¿sí? En este caso no vamos a tener inconvenientes si primero divido, después multiplico, o primero multiplico, después divido, porque nos va a dar exactamente el mismo resultado, no va a haber variación. Pero sí con la consideración con respecto a la suma. Estamos hasta ahí, ¿cierto? Yo creo que sí. Sí, profe.
Bien. Sí, profe. Después de esto nos quedan lo que son las medidas de posición, ¿sí? Que vamos a hablar de cuartil, de decil y percentil. Recordemos que para ambas la fórmula es exactamente la misma. Para el cuartil K va a ser K de n dividido en 4. Para el decil va a ser K de n dividido en 10. Para percentil, si todos son percentiles y deciles K, va a ser K de n dividido en 100. ¿Sí? Son exactamente la misma fórmula, lo único que cambia el factor con el cual yo divido. Cuartil dividido en 4, decil en 10 y percentil en 100. Y después, así como tenemos estas variaciones, que esto es lo primero que nosotros debemos calcular para recién ubicar el valor en la tabla, vamos a tener en cuenta que estas son posiciones, ¿sí? Por ende, cuando tengamos resultados decimales, los debemos llevar al redondeo de su parte entera, ¿sí? Recordemos, ustedes no llegan en la posición séptima, 8. Ustedes llegan en la posición séptima o llegan en la posición octava, ¿sí? Por ende, como estamos hablando de posiciones, no Ay, estamos hay que hablando de valores, redondearlo. vamos a optar que ese 7,8 se va a La transformar concha de en la mi madre. posición octava, ¿sí? Eso tengan en cuenta. Cuartil, decil y percentil determinan posiciones, no valores. Por eso es que lo podemos redondear sus partes enteras. Qué pelotudo. En este caso, sí, nosotros para calcular cuartil, decil y percentil con tabulaciones con intervalos, vamos a tener esta forma. Vamos a determinar que para calcular un cuartil, para determinar el cuartil K, vamos a decir que esto va a ser igual a entonces tenemos opción A, opción B, opción C. Bien, vemos acá, ustedes tienen ahí tres opciones, A, B o C. ¿Cuál ustedes creen de esas tres opciones es la correcta para que nosotros calculemos un cuartil con intervalos? ¿Cuál de esas fórmulas es lo que nosotros debemos aplicar? La primera, la de pan. ¿La A, la B o la C? La primera. Bien, ¿algún otro compañero? Profe, ¿puede levantar un poquito la cámara? ¿Ahí? Ahí. Sí, sí. Bien. A ver, ahora ya nos dice el resto. La A, profe. Pero ¿cuál es la Bien, 10. A ver el Ah, resto. no. Ah, profe. Sotomayor, la A. ¿Algún otro? Es la C, porque es la C. La C. Estoy perdida, Bien. profe. No. ¿Cómo le Si va a no, Brizuela? diga que Bien, ya. ¿algún otro? A ver, Herrera.
La única que A, está B o Sí. C. Yo supongo que la o no. Ay, ¿Qué dice? el rebaño. ¿Por qué la A? Y no sé, yo veo más entero, tío. El rebaño. Ay, Bueno, a ver, la A no es. ¿Mm? La B, la B. ¿la ves? La sé. Para mí no es ninguna. Bien, fíjense bien, vamos a analizar. Y esta es la picardía que quiero que tengan en cuenta. Tienen tres opciones ahí, ¿sí? Antes de elegir una opción, ustedes deben revisar Es la, no sé. y tener en cuenta esos conceptos básicos que vamos viendo nosotros a medida que vamos haciendo los cálculos. Fíjense en la A. En la A hay un error en la fórmula. Fíjense si alguno lo encuentra, ¿dónde está el error en esa fórmula? Y que se repite dos veces la amplitud del... Sí, se repite dos veces la amplitud, Vamos. creo que. Exactamente. Acá tenemos el primer error de esa opción. Hemos repetido dos veces la amplitud, ¿sí? Cuando únicamente en la fórmula tiene un solo cálculo de amplitud, ¿sí? Por ende, la A estaba mal. Ahora vamos a ver, ¿a dónde está el error en la B? Que se divide por dos. Que tendría que ser dividido en 4 y ahí está dividido en 10. Exactamente. Acá tenemos el pequeño error, ¿sí? Fíjense en cómo el concepto de que el cuartil se divide en 4 lo podemos ver reflejado en la fórmula identificando el error. Por ende, la opción correcta es la C, ¿sí? Y de esa forma nosotros en el examen vamos descartando opciones correctas o no, identificando esos pequeños conceptos de en cuánto se divide un cuartil, en cuánto se divide un percentil y un decil, nos va a permitir comenzar a eliminar en el examen una serie de opciones que son realmente incorrectas en base a conceptos fijos, ¿sí? De cada uno de lo que nosotros vamos desarrollando. La idea es esa, el examen poder afianzar un poco más los conceptos que cada uno lleva a cabo a la hora del cálculo. Por eso es que muchas veces yo les pido que no se copien, porque esos conceptos básicos que es necesario que ustedes los tengan para hacer el cálculo, si lo copian, no lo van a saber manejar, porque ustedes únicamente transcriben lo que hace otra persona, ¿sí? No verifican de dónde comienzan a salir los números. Ya. Y por último, nos quedan lo que son la medida de dispersión. Ay, qué viejo. ¿Sí? La medida de dispersión en sí es la más simple de todas porque una se relaciona con la otra. Una es dependiente de la otra para poder obtener sus resultados. Fíjense en que la varianza, ¿sí? Es la sumatoria de x sub i menos la media elevado al cuadrado dividido en la sumatoria de f sub i. ¿Sí? Ah. La varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Por ende, para yo calcular la desviación estándar, sí o sí debo saber el valor de la varianza. Mientras que el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido en la media por 100. Por ende, para calcular yo el coeficiente de variación, debo saber la desviación estándar y a su vez sí o sí tengo que saber la varianza. Por ende, de estas tres medidas, la que más importa es la varianza, ya que las otras dos dependen automáticamente de este cálculo. Por eso es importante que la varianza esté bien calculada, ya que el error en la varianza se ve reflejada en el coeficiente de variación y en la desviación estándar. Y fíjense, cuando nosotros hacemos la calculación, usamos prácticamente tres columnas, ¿sí? Esas tres columnas lo único que nos ayuda es hacer un proceso de cálculo mucho más largo, pero más comprensible. Ay, sí, la varianza, no.
la media, la segunda y menos la la tercera era x y menos la media al cuadrado sub y, ¿sí? Esto que está permitiendo hacer y es directamente acá hay que darle la media, ¿sí? Por Me ejemplo, muero si se cuando fue de ventana. lo que es que al resultado, o sea, la columna anterior, la necesito elevar al cuadrado porque también lo mismo, luego que comienza a ser el cuadrado, entonces acá tendría 9. Última columna, digo que me dice que a la columna anterior el f sub Ay, i, cada f sub i, digo, no sé, ¿no? Que aquí, Se le corta. ahí, ¿me escuchan mejor? Bien, ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, ahí está mejor. Lo que sí noté es que en vez de la sí, mejor, lo vamos a hacer con valores negativos, ¿sí? En esta columna, por ejemplo, si nosotros nos da como resultado menos 5, menos 7, cuando nos doy de par, ¿sí? Eso va a dar positivo. Y nos da positivo y 49 positivo. ¿Sí? Muchos de ustedes trasladan negativo para acá también. ¿Sí? Es siempre que en esta columna de valores negativos, en la columna siguiente, todos los valores a la potencia con un exponente par van a quedar sí o sí todos positivos. ¿Sí? Así que eso siempre tengan en cuenta porque últimamente está trasladando el negativo de esta columna a la columna siguiente. ¿Sí? Y después, eso calcula la siguiente y cuando hagan la sumatoria, les termina dando mal ese valor. Por una columna, ejemplo acá, por decirle que da 20, esto no va a dar derecho al resultado en la calculadora. ¿Sí? Al contrario, termina dando siguiente como resultado 2, que hace 8 menos 20. ¿Sí? Exacto. Definitiva, ¿sí? Esta columna tendría que ser suma completa. Eso siempre son. Profe, se le corta y también la imagen. Ahí me Se quedé. escucha muy cortado, profe, no. No Su entendí audio. nada. Bueno, del comienzo, profe, no lo entendí. Vamos otra vez. Ya, se Se sigue escuchando cortado, profe. Y se corta la imagen. entonces, problema me parece. A ver, ¿Qué pago de internet, profe, o no? no, porque no hay internet. El colegio, pues, Todo mal. Caga, por pero es raro porque están dando, obviamente tendría que andar bien, porque el único que estaba bien, nadie me escucha bien. Se sigue escuchando mal. A ver, quiero que vamos a hacer este problema con minutos. Profe, se le escucha cortado, no se le entiende. Ahora nadie usa chat. Bueno, se reprueba. Se reprueba.
Tecleando. Vean qué dudas puedan tener sobre lo que vimos hoy para reforzar. Sí, a ver, sería. Ok. Bueno, nos vemos.